¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta emisión especial de Fútbol Infinito junto a Jaime Macías. ¿Puedo decir dónde está, Jaime? Buenas noches. No, no puede decir dónde estoy. Buenas noches. Estamos, confidencial. No puede decir dónde estamos. Don Eduardo, un placer. Está en un cuarto de hotel, eso lo podemos decir, ¿no? Sí, eso estoy en un cuarto de hotel, así que disculparán el cable. Me peiné, figura que eso es una cosa Eso es un punto muy importante. Un punto importante. Me preguntabas por dónde comenzábamos, ¿verdad? Antes de comenzar a grabar. Ante todo, vamos a situar que hoy tenemos Sí. el último episodio de la jornada de clasificación de la Conmebol, con un resultado, un batacazo. La clasificación de Bolivia hacia la repesca, el repechaje, la eliminación de Venezuela a todo nivel. Se dio quizá, no sé cuál era el porcentaje de probabilidades de que esto sucediera, Jaime, pero sucedió lo que a Venezuela no le podía suceder, hacer un muy mal partido en casa, sí, y que Bolivia con lo justo le pudiese ganar a la selección brasileña a 4.150 metros de altitud. Yo creo que las posibilidades de Bolivia en la previa eran de 20% menos. Y creo, y voy a tratar de ser factual antes de desglosarlo con la opinión, pero me parece, Vizca, que estamos ante el peor colapso en la historia de la eliminatoria sudamericana, porque estamos hablando de un equipo que dependía de sí mismo, sí, que todos los desempates lo favorecían, correcto, que cerraba en casa donde estaba invicto y que además estuvo en ventaja 2 veces en ese mismo partido. Sí, señor. Y no solo eso, el empate lo favorecía. Uh-huh. Porque si esa de Rafinha al final entra, a pesar del bochornoso partido de Venezuela, Venezuela estaba en el repechaje. Correcto, sí. Al final Venezuela, entregada en su partido a los 4 goles de Luis Javier Suárez, hecho histórico, entre paréntesis, para la selección Colombia en las clasificatorias al Mundial. Primer jugador colombiano. Fíjate, Jaime, un futbolista que había tenido muy pocos minutos en esta eliminatoria y que es quien termina consiguiendo este durísimo golpe, ya consiguiendo. Aparte, creo que los 4 goles son consecutivos, ¿no? Son consecutivos, claro, son del segundo al quinto. Del segundo en adelante. Claro, porque el primero es de Mina y sí, el último es de Córdoba. Correcto. Son consecutivos, pero ahí es donde y ahí podemos empezar a desglosar qué pasó y cómo se dio el partido. En un 6-3 salieron muchas cosas mal. Ahora, para cortar un poco la narrativa de la altura del alto significó para Bolivia un punto más que la localidad de Maturín para Venezuela. Bolivia sumó un punto más que Venezuela de local. Uh-huh. Pero ¿dónde está la clave para entender, Vizca, esta eliminatoria? Bolivia fue mejor visitante que Venezuela en esta eliminatoria. Y sí, sacó un punto más. Bolivia ganó en Chile. Porque... Sí, Venezuela no pudo ganar fuera de casa y eso termina lastrándolo de cara a la clasificación a la Copa del Mundo, claro, porque es lo que vos decías. Igualmente, tampoco es como que Venezuela fue una localía que estaba dentro de los 6 primeros, por ejemplo. Claro, a ver, pero ¿a dónde está la clave en esta eliminatoria? Me parece que a todos nos quedó claro de arranque, Vizca, que había 6 equipos que habían picado en punta. Es verdad que Paraguay era el sexto de esos 6 y terminó siendo el tercero de esos 6, que Colombia era el tercero y terminó... Pero al final había 6 equipos que partían con una ventaja. Uh-huh. Y si tú querías llegar al Mundial siendo uno de esos 4, los puntos eran ante los rivales directos. Y ahí es donde Bolivia marca la diferencia. Porque Bolivia es capaz de, básicamente, o de casi no ceder puntos ante los rivales directos, al punto de que su victoria es en Santiago. Claro. Y esa victoria en Santiago devalúa el punto de Venezuela en Brasil. Sí, ¿por qué? Sí. Porque fue goleado en Santiago. Sí, y aparte de esto, ¿no?
Venezuela no le pudo ganar a Brasil de local y Bolivia sí que lo pudo conseguir. O sea, ahí está el tema. Pero Y a también, Colombia. Jaime, y a Colombia. También hay un asunto aquí, ¿no? Que es que quizá el peso de la responsabilidad le termina pasando factura a Venezuela. Venezuela llega a esta última doble jornada sabiendo que de repente si saca un empate con Argentina ya puede empatar en la última fecha por la diferencia de gol que tenía, pero no consigue ese primer objetivo. Sale con un esquema muy defensivo en el partido contra Argentina, básicamente a esperar en su campo, no le plantea un encuentro combinando situaciones de presión, un poco sobre la salida argentina. Digamos que va con la línea de 5, 5-4-1 o 5-3-2 y trata de aguantar el partido de esa manera. Y le costó a Argentina hasta que abrió el marcador con aquel golazo de Messi. Pero en este partido, es lo que vos decías, a los 3 minutos estás en ventaja con el gol de Segovia, te empata Mina de pelota parada en un córner, pero inmediatamente llega un error de Mier y el gol de Martínez, de Joseph Martínez. Incluso después hay una chilena de Martínez tras el 2-2 que pega en el travesaño. O sea, Venezuela, hasta el momento que compitió, y te diría quizá hasta, no sé si la chilena es antes del 2-2, me parece que no, pero en el segundo tiempo, en la charla, es como que no se visualizaba esta situación, porque el punto no le alcanzaba todavía a Venezuela, porque necesitaba, ganando Bolivia, pero por lo menos manejando un partido que te permitiese que no se te disparase Colombia, porque Colombia en ciertos momentos es como que se lo estaba tomando con no digo de manera casual, pero sí se lo estaba tomando con algunos cambios, o sea, pero cuando le empezaron a aparecer los espacios, sobre todo en el segundo tiempo, que dejaba la defensa venezolana, y eso fue un suicidio. Es que el colapso venezolano, no sé si ese va a ser el título del programa o no, pero la realidad es que el colapso venezolano realmente son los últimos 45 minutos. De acuerdo. Porque Venezuela está bastante metido en el partido y Venezuela se va al descanso a un gol de la clasificación, porque... Claro, ya había hecho el gol Miguelito Terceros. Ya había hecho el gol Miguelito Terceros, Venezuela perdía por un gol porque se van al descanso 3-2 y el 3-3 le servía a Venezuela, porque Venezuela llega a este partido con 13 goles de diferencia sobre Bolivia. No, se van al descanso 2-2. Se van al descanso 2-2. El gol de Suárez, el primero es a los 42 y el del 2-3 es a los 50. Claro, exactamente. Perdón, 2-2. Se van al descanso a un gol de la clasificación. Exactamente. A un gol de la clasificación. ¿Cuánto daño hace ese segundo gol de Luis Suárez? Porque ahí es cuando todo se viene cuesta abajo. No sé si es gestionar la expectativa, en qué momento la gestión de la expectativa se vuelve en presión, en qué momento... porque si bien son seguidos, tú decías, los goles son seguidos, claro, pero no es eso que hemos visto, por ejemplo, que de repente viene un jugador y la toca 3 veces en 4 minutos y te hace 3 goles. No. Son seguidos porque los hace el mismo jugador. Sí, en 25 minutos hizo historia Luis Javier Suárez. Pero son espaciados. Pero ahí es donde Venezuela entra en un punto de no retorno y donde termina dependiendo directamente de Brasil. Correcto. Son espaciados porque te vas al descanso y podés entender que tenés que jugar un segundo tiempo minimizando los errores, sabiendo que empujando la pelota como sea, si no cometés errores, pero claro, estamos hablando bien con el diario del lunes bajo el brazo y evidentemente al cuerpo técnico de la Vinotinto, si ya de por sí que te hagan 6 goles en el partido con más goles de estas clasificatorias de Conmebol, o sea, que te hagan 6 goles ya implica un cuerpo técnico en crisis. Imagínate en el último partido donde ese equipo había tenido la ventaja y las ventajas se le habían escapado 2 veces. Sí, totalmente. En cómo, a mí no me disgustó cómo planificó Batista la doble fecha. Porque me parece que él va a esperar a Argentina
al punto de que él sigue esperando con el 1-0. Sí. Y es el momento del 2-0 donde ya es, bueno, está, 2-0, monumental de River, vamos a pensar en Colombia. Y el planteamiento inicial no es malo, al punto de que lo comienza ganando. Claro. Es esa debacle del descanso ante el segundo empate de Colombia, y que, claro, algo no queda bien ahí gestionado desde lo anímico, que el tercer gol termina en el sexto, básicamente. Básicamente, sí. Y después hay algo que te quería mencionar. ¿Qué tienen en común los tres equipos que han quedado en el fondo de la tabla de posiciones? Son las tres ligas de peor rendimiento en Conmebol en los últimos años. Es verdad, este año Alianza Lima viene muy bien, pero Alianza Lima es la primera aparición de un equipo peruano desde hace casi 15 años. Uh-huh. Es verdad, se va a cruzar con la Universidad de Chile, que también ha tenido una buena participación. Venezuela, ninguna. Entonces, ¿a qué te aferras cuando una selección empieza a tropezar? A lo que te da tu liga local. Bolívar está haciendo una muy buena Copa Sudamericana, pero Bolívar viene siendo protagonista de las últimas Copas Libertadores. Que la altura, sí, puede ser, pero al final tienes una base, tienes un equipo que está compitiendo en instancias definitivas, que está expuesto a ese roce. ¿Y cómo rearman esta selección? Esta selección es una base de Bolívar importante, más el que está afuera, que es Miguelito Terceros, básicamente. Lo trajeron al chico de Montreal, a Morales, a apuntar a la ciudad central. Pero el entrenador ha ocupado distintos roles entre Bolívar y Always Ready, que logró, y después de que Bolivia había apuntado a Costa, Farías, resulta que la solución la tenían casa adentro. Uh-huh. Sí, sí. La parábola de Villegas me parece que es una de las más particulares. Yo creo que ya se apela a él de una manera, quizá diciendo, bueno, vamos a darle una oportunidad a uno local, a uno de los nuestros, que es el que ha tenido quizá más éxito en los últimos tiempos en el fútbol boliviano. Y bueno, a jugar la última, y de última que sea una indemnización de las menos caras, al menos, ¿no? Pero claro, ¿qué indemnización? ¿De qué me estás hablando? Si este equipo ahora va a tener una bala, 2 balas más para poder acceder al sueño de regresar a una Copa del Mundo después de haber jugado su última Copa del Mundo justamente en el país donde se va a disputar la de 2026. Y si no me equivoco, es la única a la que clasificaron. Clasificar sí, claro, habían disputado otra. La del 30 y la del 50 no. Invitados. Invitados, exacto. La única a la que clasificaron había sido justamente la de Estados Unidos con Ascar Gorta. En una definición visca también, si no me equivoco, algo frenética por quién iba al repechaje, si Bolivia o Argentina. Claro. En aquella eliminatoria de 1998. Sí, porque el grupo de la clasificación en aquel año era más chico. Entonces, Brasil se quedó con el grupo, pese a que Bolivia le gana por primera vez en su historia a Brasil. De hecho, primera derrota para la selección brasileña en eliminatorias, todavía bajo el viejo formato. Uh-huh. Eso le permite a la selección boliviana poder desplazar a Argentina de esa posición de la repesca, donde termina cayendo el cuadro de Alfio Basile, que había sido campeón, que fue en el mes de julio, había sido campeón en la Copa América de Ecuador. Habíamos comentado, no me acuerdo si lo habíamos comentado al final del último programa, y decíamos... Bolivia en aquella, hizo 11 puntos para el segundo lugar de su grupo, con diferencia de gol de más 11. Argentina hizo 7 con diferencia de gol menos 2 en un grupo más chico, con un integrante menos, como es con este tema de
de la derrota por 5 goles contra Colombia en la última fecha, pero Argentina estuvo a muy poquito de perderse la posibilidad de ser segundo ante Paraguay, una selección paraguaya que acabó por empatar 2-2 frente a Perú, con un gol de Alfredo Mendoza en el minuto 81. Le faltaba un gol más a Paraguay. Si Paraguay lo conseguía, Argentina se quedaba sin mundial. Situación muy parecida a la que tuvo en aquella definición contra Ecuador rumbo a Rusia. Que me parece que, creo que esa eliminatoria, si no me equivoco, la matemática no le daba a Argentina para ir al repechaje. Argentina o iba directo o quedaba fuera. ¿En el último partido contra Ecuador? Claro, en esa eliminatoria, si no me equivoco, Argentina tenía también una situación límite donde me parece que podía quedar fuera. Creo que al repechaje ahí que va Uruguay, ¿no? No, va a Perú, que es cuando juega con Nueva Zelanda. Va a Perú, correcto, sí. Va a Perú. Al final del programa pasado... Igual Argentina con la victoria frente a Ecuador termina siendo tercera, Colombia cuarta, Perú quinta. Y te decía, Vizca, al final del programa pasado decíamos, si va Venezuela, Venezuela tendrá un camino más directo al Mundial que Bolivia. ¿Por qué? Uh-huh. Porque son 6 equipos que van al repechaje, se arman 2 llaves, donde el mejor del ranking espera al ganador de esa primera llave para ir al Mundial. Venezuela estaba en el top 50 del ranking. Es decir, era muy difícil que Venezuela tenga 2 equipos mejor rankeados que ellos en el repechaje, y por eso Venezuela era el gran candidato a estar en esa final, digamos, por el último cupo mundialista. Claro. Bolivia lo tiene un poquito más complicado. Bolivia está puesto 78, más allá de que esta victoria lo va a ayudar a mejorar. Pero lo va a mejorar, sí. Claro, pero entendiendo que están todos jugando eliminatorias, así como lo puede mejorar Bolivia, los rivales de Bolivia también todos lo pueden mejorar. Exacto. Todos van a sumar, es decir, va a subir en el ranking. Entonces, ¿quiénes Bolivia necesitaría que no vayan al repechaje para poder ser cabeza de serie? Hay 4 asiáticos: Qatar, Arabia Saudita, Irak y los Emiratos Árabes Unidos. Uno creería que Qatar y Arabia, los anfitriones de la fase que viene a continuación, vayan directo al Mundial, y después está un poco más abierto. Después, en los africanos, Senegal, Costa de Marfil, Camerún, Congo y Ghana, de los que podrían ir al repechaje, están mejor rankeados que Bolivia. Y en CONCACAF, Panamá, Costa Rica, Honduras y Jamaica, pero Jamaica es el que ha arrancado en punta, y uno pensaría que Jamaica va a ir directo, sin irnos de tema, y lo tocamos ahora en un rato, Vizca, pero donde ha habido muchas sorpresas es en CONCACAF. Sí, en cuanto a resultados. Correcto. Pero no nos vayamos de Sudamérica todavía. No, por ahí al final, que estamos en la noche del martes, donde todavía están empezando recién los partidos de la CONCACAF, iremos hablando un poquito en progreso sobre esos resultados, pero ya sabemos que Jamaica le ganó a Trinidad y Tobago, que Curazao le ganó a Bermuda, entonces que Jamaica tiene 6 puntos, y vamos a ver lo que pasa en el grupo de Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Haití. Hasta ahora gol de Costa Rica frente a Haití. Nadie puede tener 6 puntos. No. Porque empataron todos en la primera jornada. Correcto, sí, ya se le está perfilando la clasificación a la selección de Jamaica, con lo cual, bueno, es una apuesta fuerte que ha hecho este equipo con un entrenador como McLaren, que no es la casa de vehículos de Fórmula 1 ni de vehículos de gran potencia. El líder del campeonato de la Fórmula 1. Muy bien. Y siendo una selección de Jamaica que sí tiene mucha gente que juega en las ligas inglesas, uh-huh, pero que, por ejemplo, lo tiene a Mijail Antonio, que está todavía recuperándose de lesión, pero que al menos ha dicho presente, no tiene club, pero ha estado presente, uh-huh, en el banco de suplentes en los 2 primeros partidos. No nos vayamos todavía de Sudamérica. ¿Qué nos queda en Sudamérica, más allá de la victoria de Ecuador, que tiene un peso importante sobre Argentina?
Ecuador me parece que de los sudamericanos es el que más se ha complicado la vida a Argentina en los últimos enfrentamientos. Esa eliminación en Copa América por penales, después esa victoria en Buenos Aires con gol de tiro libre de Messi sobre el final, ahora la victoria de Ecuador en casa. 1-0, 1-0 y 1-1 en la Copa América yendo a penales en el medio. Sí. O sea, Ecuador, y bueno, no estaba Becasese todavía en el partido de la Copa América, pero Ecuador le ha hecho partido a Argentina. Eso que no le ganaba desde 2010. De local, de 2009, sí. Claro, eliminatoria de 2010. Clasificada ya Argentina. No estaba clasificada. Argentina no estaba clasificada, lo que pasa es que Argentina me parece que había rotado un poco aquel día en Ecuador porque Argentina jugaba contra Brasil después. Que después pierde con Brasil. Pero era la época de Maradona, me parece, y no había mucho para... Claro. Sí. Creo que Tevez falla un penal, o mejor dicho, se lo ataca a quien, Ceballos, ¿no? Elizaga. Ahí está la memoria de la mitad del mundo. Mi amigo, mi compañero y mi capitán. Que él mismo le comete el penal a Tevez. A Tevez, sí, y que Messi no lo patea. Pero bueno, desde ahí no le ganaba. Después al menos hubo victoria en rumbo al primer Mundial de Ecuador en 2002, ¿no? Sí, y hubo victoria en Montevideo. Perdón, en Buenos Aires. En 2015, sí, señor. Ese partido de Caicedo, de Felipe. Lo hicimos juntos. Ese partido lo hicimos juntos. Estaba yo en la cancha con... Usted estaba en el Monumental, en el césped del Monumental. En el césped Monumental con como le gusta estar a su ídolo, el abogado Roberto Bonafonte. Sí, a pie de campo. Pero al final me parece que si tomamos el macro de la eliminatoria, punto aparte, creo que Moisés Caicedo se pierde el debut, ¿verdad? El sustento de Ecuador para esto, porque le permitió muy poquito a Argentina, otra vez, Ecuador presenta la mejor defensa de estas eliminatorias. Extremadamente exigentes. A Ecuador le cuesta hacer goles, el gol es un gol de penal de Ener Valencia, pero hay que ir a hacerle un gol a esta selección ecuatoriana. Y bueno, lo ha demostrado. Ecuador termina con nota muy alta en su propio campo, pese a que los dos van a llegar con una baja sensible para el primer partido de la Copa, porque la tarjeta roja en estos encuentros se pena en la Copa del Mundo. Sí. No así la acumulación de amarillas, pero sí la tarjeta roja implica suspensión. Caicedo y Otamendi, los dos expulsados. A ver, creo que Ecuador sigue trasladará a la Copa del Mundo el creciente presente. Fíjate, Ecuador, hasta todo el mundo se olvidó que Ecuador tuvo 3 puntos de sanción al punto de que terminó segundo. Sí. Creo que Ecuador ha ganado firmeza de aquí al Mundial por la proyección de sus jugadores. Creo que Colombia cierra la eliminatoria un poco a la altura de lo que uno esperaría de Colombia, lo que uno esperaba de Colombia o de lo que esperara de el finalista de la Copa América, porque Colombia tuvo un bache post Copa América, pero fue un justo finalista de la Copa América. El salto de calidad de Paraguay, las dudas todavía un poco de Uruguay. Y acá es donde viene, Vizca, la pregunta de Argentina. Y ahí quiero que me digas, hoy, a 9 meses del Mundial, ¿cómo ves hemos hablado de los últimos mundiales, aquella maldición del campeón. La maldición del campeón no es una mala suerte, es una situación donde tú tienes una generación que gana el torneo más importante del mundo. Tú mantienes esa base, pero esa base llega a ese torneo 4 años después, ¿verdad? Claro, el paso de esos 4 años, que aquí son 3 y medio, claro. O te faltan piezas, o no producís la suficiente cantidad de recambios, o se puede llegar a producir un aburguesamiento. Argentina, por ejemplo, repitió el entrenador cuando fue campeón del mundo en el 78 al 82 y en el 86 al 90, y si bien en el 90 le da para recomponerse en medio del Mundial, llegando a la final y perdiéndola ante Alemania con un penal convertido por Andreas Brehme, le cuesta mucho en el Mundial. Yo creo que ahí es donde sí se ve más. Se ve a un equipo aburguesado en el 82, más se ve un equipo sin recambios suficientes, con muchos lesionados y con muchas bajas a medida que el torneo va avanzando.
en 1990. La coincidencia, Jaime, es que en ambos casos Argentina perdió el primer partido de la siguiente Copa del Mundo, o sea, en la cual se presentaba como campeón. Y en ambos casos era, porque ahora se estila que el primer partido lo juegue el anfitrión, en ambos casos era el partido inaugural. Sí, el partido inaugural. Y aquí es donde viene parte de la pregunta. Primero, te hago dos ahí conexiones. ¿Se puede hacer un símil entre Argentina 1990 y Francia 2022? Que las lesiones obligan a un cierto recambio y el equipo rinde mejor de lo que hubiera rendido, digamos, el equipo titular en mente, pero al final no alcanza. Y tú, ¿cómo, o sea, dicho esto, cómo llega Argentina al Mundial? Porque salvo Mastantuono y apariciones de Thiago Almada, el equipo es el mismo. Correcto. Sí. Bueno, falta de recambio en las bandas defensivas. Incluso Giuliano Simeone probado como lateral, quizá si se juega con la línea de 3 zagueros, puede ser que Giuliano sea un carrilero por la derecha. Tagliafico hoy por hoy ha mantenido su nivel, pero no aparece un lateral izquierdo que lo pueda suplir. Por ejemplo, también sigue siendo, ahora hay un dolor de cabeza porque Otamendi, que es de los más veteranos del plantel, junto con Messi, de aquella camada, si bien Otamendi no juega el Mundial de Brasil 2014, pero Otamendi había jugado ya el Mundial de Sudáfrica 2010. Entonces, Otamendi pertenece a esas generaciones anteriores que se habían quedado con las manos vacías, y el resto es la gran mayoría gente nueva. Ya Di María no está. Creo que en ataque se ha producido un buen recambio. Y después Argentina ha sufrido inconvenientes. Ahora, por ejemplo, en estos últimos partidos, hoy arrancó McAllister de titular, faltó Enzo Fernández, expulsado en el partido frente a Colombia, suspendido en este tramo y no convocado ahora, porque creo que era un solo partido de sanción para Enzo. Y creo que lo que se ve en común, Jaime, es un entrenador extremadamente pragmático, que es Lionel Scaloni. Asimismo como Didier Deschamps. En ese pragmatismo puede estar, creo yo, la fortaleza de Argentina para llegar con aspiraciones de repetir el título del mundo. Porque yo creo que si bien Menotti, comparándolo con 82 y 90, si bien Menotti era un entrenador más lírico, yo creo que la idea de Menotti no se negociaba. Y la de Bilardo tampoco. Entonces, yo creo que Scaloni te puede cambiar de sistemas, Scaloni puede adaptar, Scaloni y ha variado el equipo bastante en este proceso de clasificación, pero ahora, bueno, hay que limpiar la mesa y hay que decir con qué se llega al Mundial, pero creo que dentro de todo, si nos ponemos a colocarle nota o calificación a los seleccionados de América del Sur que han clasificado, creo que Argentina tiene que tener una nota alta, Ecuador, aparte es campeón de América, Ecuador tiene que tener una nota alta, y esta Colombia del final, recuperando el gol y recuperando un 9 con contundencia, más Lucho Díaz, más un buen James, más un equipo que combate, yo creo que esta Colombia termina con mejores sensaciones. Estuvo muy cerca, por ejemplo, también de la victoria en Buenos Aires. Sí, y del empate en Brasil, estuvo bien, es casi le saca el invicto a Paraguay. Exacto. Después se lo sacó Brasil. Pero te preocupa, y ojo, lo estamos haciendo intencionalmente, un análisis a 9 meses del Mundial, es decir, estamos haciendo un análisis de... Ya tendremos tiempo para hablar de Sudamérica de cara al Mundial. Claro, pero es un análisis de la clasificación. Claro, es un análisis de la clasificación y entendiendo que, más allá de que esto acaba de terminar, todavía falta mucho y casi que como un ejercicio entender dónde estamos mentalmente hoy y cómo nuestra opinión puede ir variando a medida que avance. Y con esto te pregunto sobre Argentina. ¿Te preocupa que parte de la base fundamental de la selección ya no está en
la élite europea, es decir, el regreso de Paredes a Boca, los laterales, el regreso a River, De Paul y Messi en MLS. Y ojo, me animo a pensar que con una ventana de invierno todavía, por ahí hay más que vienen para América. Si no juegan, sí. Si no juegan, sí. Si no juegan, sí. Esa me parece que sería la única opción. O sea, ahora un entrenador quiere que sus futbolistas tengan minutos y que estén en ritmo y que le puedan dar opciones. Y después, bueno, también hacer eso que le pasó también en el último tramo previo al Mundial a Scaloni, que le aparezcan soluciones. Ya habías hablado de la solución de Thiago Almada, que ya fue mundialista, incluso es campeón del mundo, Thiago Almada, pero había jugado minutos testimoniales. Había aparecido Julián Álvarez en el final. Quizá, eso sí, no están apareciendo esos futbolistas, o al menos no han aparecido con esa consistencia hasta aquí, como los que fueron Enzo Fernández, McAllister y Julián Álvarez. Entonces, quizá ese sea el punto. Pero después podemos hablar de Argentina, podemos hablar de Brasil, podemos hablar de Colombia, podemos hablar de Ecuador, podemos hablar de Uruguay, podemos hablar de esta sorprendente selección paraguaya, de las posibilidades que podría llegar a tener Bolivia, aunque no vamos a hacer una proyección de Bolivia porque todavía no sabemos contra quiénes va a disputar eso. Aparte, Bolivia, ¿en qué ronda va a entrar? Si va a entrar en una primera ronda o tiene que jugar 2 partidos para poder estar en la Copa del Mundo. Y para que lo sepan, Bolivia tiene, a día de hoy, 6 posibles rivales asiáticos, 15 posibles africanos, 12 posibles de CONCACAF. El único que sabe que por ahí se lo cruza es Nueva Caledonia, porque es el único que está asegurado, igual que Bolivia. Son los únicos 2 que están en el repechaje. Pero el asiático, hay dos asiáticos que van a clasificar en octubre. Es decir, a Bolivia le va a quedar 2 opciones asiáticas que se definirán en noviembre. Claro. Le quedarán... Lo de África. 4 opciones africanas en octubre que se definirán también en noviembre. Y CONCACAF no sabrá hasta noviembre, porque CONCACAF no tiene repechaje interno, sino que simplemente son los 2 mejores segundos de cada grupo. Entonces, en octubre se le van a cerrar las opciones, pero realmente va a saber en noviembre quiénes son. Si por ahora Villegas, si quiere ir a hacer scouting, no sabe ni por dónde empezar el scouting. Tiene que tener calma, como le decimos siempre a Juan Ballesteros, que tenga calma y esperar. Pero... lo que sí quiero cerrar, Jaime, y no es por hacer leña del árbol caído, sino para poner en contexto un poco si se quiere, esta casi inexplicable debacle venezolana. ¿Qué pasó con Venezuela? Se le fue la onda al Bocha Batista, dejaron de surgir buenos jugadores venezolanos. Por ejemplo, creo que en esta eliminatoria el caso de Bello fue muy importante, pero después faltó un poco más. Segovia también había logrado consolidarse y creo que estamos ante la última temporada de Telasco Segovia en el Inter Miami, porque es un jugador que ya le están pidiendo precio al Inter Miami. O sea, no ha tenido ese surgimiento de futbolista. Está el envejecimiento de los 2 puntas. Joseph Martínez no había aparecido aparece recién al final. Pero la dependencia de Rondón, y me parece que Rondón, bueno, tendrá que volver a intentarlo, pero creo que Rondón era la última carta para poder jugar una Copa del Mundo, ¿no? Y Rincón también, me parece. Y Rincón también. Por ahí Romo sí llega, que eran de los que quedaban del grupo de antes, más allá de que Romo no era titular. A ver, Vizca, creo que en el fútbol actual, ¿ok? Y cuando yo te hago la analogía, no es una sorpresa que las ligas de peor rendimiento son las 3 que se han quedado fuera del último mundial, cuando vemos los torneos Conmebol. Sí. Hoy, quien no desarrolla jugadores no controla su futuro. Necesitas que haya un desarrollo de jugadores. Para eso necesitas clubes con una estructura que lo permita. Necesitas una liga donde esos clubes puedan sobrevivir y después que esos jugadores puedan llegar y la selección se pueda nutrir de ellos. Y estamos viendo cómo el fútbol, que era una época en lo que era totalmente inspiracional, hoy se nos ha vuelto un deporte de primer mundo. Por eso Estados Unidos está inexplicable. Está inexplicable porque en teoría
Lo tienen todo, pero no lo tienen. Pero, ¿quién es el mejor equipo de la eliminatoria europea por ahora? Y simplemente no lo voy a analizar, lo voy a decir. España. Es Noruega. Es Noruega. Tengo que es España, pero bueno, No, Noruega. pero por números. Entonces resulta que si nosotros tomamos del 2016 a la fecha, todos los países nórdicos fueron a citas mayores, mundiales o Eurocopas, en detrimento de países que sus ligas lo sufren. Hungría no va a un mundial hace mucho tiempo. Entonces, Noruega venía de varios... O sea, era el único que no había ido y es el que está más cerca de ir ahora. Pero sí. hasta Finlandia había ido a una Eurocopa. Islandia fue a una Eurocopa y un Mundial. Dinamarca llegó a jugar unos cuartos de final de un Mundial. Suecia llegó a jugar unos cuartos de final de un Mundial. Suecia es el que está complicado ahora a propósito. Sí. Entonces, ¿por qué Canadá vive el presente que vive? Fíjate lo que significó en Canadá los 3 equipos de MLS. ¿Por qué? Porque esos 3 equipos de MLS le dieron un camino al profesionalismo al jugador canadiense. Sí, sí. Y hoy Canadá, ojo que Canadá no hemos hablado, Canadá fue a ganar a Rumania en Rumania y le ganó a Gales en Gales. Uh-huh. Ojo, mientras Estados Unidos no podía en casa y México... Casa, sí. Canadá se fue a jugar a Rumania y ganó allá, y se fue a jugar a Gales y ganó allá. Gales está metido en la pelea por la eliminatoria, no es que está mal. Sí. Entonces, cuando tú logras que tus jugadores tengan un camino al profesionalismo y les armas ese camino, después te nutres. ¿Qué tienen en común? Igualmente hay algo, me parece, Jaime, y te lo dejo para que lo investigues porque sé que te gusta mucho y tenés la posibilidad de ir a Canadá. Hay algo, me parece que se está haciendo distinto en las academias, en las inferiores de los clubes canadienses, porque me parece que al futbolista canadiense le está costando un poco menos insertarse en el fútbol europeo que al futbolista estadounidense. No sé si es una cuestión de actitud mental o qué, o de cuestiones técnicas, pero sin irnos por las ramas, esa es la primera sensación que tengo. Y lo vamos a hablar cuando hablemos de las posibilidades, porque haremos un recorrido de cada uno de los seleccionados de cara a la Copa del Mundo, porque pero lo que pasa, estar en el Mundial y esperamos que Fútbol Infinito, como lo hizo ya en el Mundial digo pasado, una cosa, también tenga eso, ¿no? La estructura formativa de los clubes en Canadá es mucho más parecida a la estructura formativa como la conocemos en Sudamérica y como la conocemos en Europa. Son divisiones inferiores de los clubes, no son academias. Sobre todo en la zona de Quebec. En Ontario es un poquito más una influencia totalmente francesa. Una influencia totalmente francesa. Y en Vancouver también pasa mucho. Y Ontario, que es donde está Toronto, es como que se ha alineado a eso, más allá de que inicialmente tenían una filosofía más del otro lado del lago, claro. Ontario. Uh-huh. Pero ahí está la diferencia. Entonces, cuando tú ves un poco cómo han surgido esta base de selección, esta base de jugadores venezolanos, todos muy talentosos, sí. Pero al final, el mérito en su surgimiento no es del fútbol venezolano como tal. Es más de ellos de haber llegado a un lugar donde se acabaron de formar. Claro. Mira la edad que se fue Joseph a Italia, mira Telasco cómo salió, mira Rondón cómo terminó apareciendo. Entonces, claro, al final es muy difícil que todas las piezas hagan clic. Exacto. Sí, mira, vamos repasando, por ejemplo, lo que fue, porque creo que la Copa América de Venezuela fue positiva y lo elimina por penales Canadá. Nada más y nada menos. Exacto. Hablando de coincidencias. Le gana a Ecuador 2-1, un partido donde Ecuador tiene un expulsado, ¿no? Todo el partido. Sí. O sea, le gana Ecuador 2-1 con 90 minutos. Ecuador. Después le gana 1-0 México. Después le gana 3-0 a Jamaica. Ahí va a Canadá y Canadá le pelea el partido y consigue la victoria por penales. Después de eso es la vuelta al colegio, la vuelta a la eliminatoria. ¿Cuál es el primer partido? 0-4 en el Alto. Siguiente partido, hay 3 partidos que no son los 3 consecutivos, pero que daban una sensación de que Venezuela, ante esos seleccionados a los cuales miraba hacia arriba, Venezuela se encontraba mejor.
0-0 de local contra Uruguay, 1-1 de local contra Argentina. Bien. Y 1-1 de local contra Brasil. Bien, son tres buenos resultados. Brasil no pierde ninguno de los dos partidos. Son tres buenos resultados. Claro, pierde, ahí está el tema. La derrota contra Bolivia. Pierde frente a Paraguay. Lo que decías, le da alguito de vida a Chile. Después juega un amistoso contra Estados Unidos. Pierde contra Ecuador. Después llega la victoria contra Perú. La victoria contra Bolivia de local. Un partido que le costó mucho. Y las derrotas en el Río de la Plata. Primero contra Uruguay, después contra Argentina y ahora 6-3 contundente frente a Colombia de local. Esta eliminatoria y esta clasificación de Bolivia al repechaje y esta eliminación de Venezuela tiene un punto clave para Bolivia o una fecha clave para Bolivia, que es esa victoria en Santiago, y tiene dos fechas fatídicas para Venezuela. La derrota en Santiago y la derrota contra Colombia. Dos colapsos mayúsculos, porque entre esos dos partidos Venezuela suma 10 goles en contra. Claro. Si no me equivoco, Venezuela, ¿cuántos goles tiene en contra en la eliminatoria? Es decir... Venezuela tiene 28. Claro, es más de un tercio de los goles que recibe Venezuela. Déjame sacarte la tabla. Claro, más de un tercio de los goles que recibe Venezuela se los comen esos dos partidos. Sí, de acuerdo. Claro, más de un tercio de los goles se los come en esos dos partidos. Esos dos partidos son los que lo dejan fuera. Correcto. Porque, ojo, estaba tan barato el cupo al repechaje, por la cantidad de puntos que sumaban los 6 primeros, que estamos hablando que Venezuela se ha quedado básicamente a 2 puntos. Sí, 28 goles en contra, 35 goles en contra de Bolivia, y Venezuela un gol más a favor que Bolivia. Y Bolivia perdió 3 partidos en casa. Sí. Perdió con Ecuador, perdió con Argentina y perdió con... Ahora te digo lo de... Paraguay creo que perdió. Bolivia, de local, ¿me decís? Sí, perdió con Ecuador, perdió con Argentina y creo que perdió con Paraguay. Empató con Paraguay. Parecía derrota, pero empató con Paraguay. O sea, en el Alto no perdió. No. Empató con Uruguay y Paraguay. Una vez que fue a jugar al Alto, no. Lo que tiene es el empate contra Paraguay y un empate contra Uruguay 0-0. 0-0. Creo que debuta en el Alto contra Perú. No, contra Venezuela. Venezuela es el que... Venezuela. Sí, Venezuela. Correcto. Los resultados los 9 resultados de Bolivia de local son la derrota contra Argentina, la derrota contra Ecuador y después ambas en La Paz. Exactamente, la victoria contra Perú. Esa es en La Paz todavía. La goleada contra Venezuela. Ese es en el Alto. 1-0 a Colombia, los 2 empates y ahora la victoria frente a Chile y el último partido con el gol de penal de Miguel Terceros. Esa victoria contra Colombia es con 10 hombres. Sí, señor. Sí, señor. Con 10 hombres. ¿Qué más nos queda, Vizca? ¿Qué más nos queda por repasar en este cierre de eliminatoria? Yo creo que hacer una especie de boletín de clasificación o de calificación, perdón, para lo que son los equipos que han logrado la clasificación. O sea, recrear un poco, no sé, no digo, no es un tema de memoria, sino es un tema de proyección y de subjetividades que tiene el fútbol. Los tengo acá si quieres. A ver. Argentina es el líder, ¿no? Sí. ¿De Sudamérica o en general? No, de Sudamérica, porque tendremos tiempo de hablar del resto. A ver, el más a la baja de los que ha clasificado, y es algo que lo hemos hablado varias veces, es Brasil. O sea, es decir, sin este formato de campeonato, Brasil hubiera ido al repechaje. sin el aumento de cupos. Brasil hubiera ido al repechaje. Y Brasil no tiró el partido de La Paz hoy día. Ojo, que no lo tiró. No. Bueno, te voy a dar un dato más. No lo tiró el partido. Brasil, mira,
Si tomásemos en cuenta la clasificación a 2002, la última vez que Brasil fue campeón, con un recorrido de Brasil. Hoy Brasil estaba escuchando el final del partido a través de la Red Globo, porque no lo podía pescar en televisión de Bolivia. Bueno, no me preguntes cómo, lo voy a dejar ahí. Es porque estás en Brasil. Es porque estás en Brasil. Estoy claro, en Brasil. Sí. Estás en Brasil. Me mudé. Estoy en Río de Janeiro. Río de Janeiro. Y Brasil en aquella clasificación hizo 30 puntos. Argentina hizo 43. Argentina sumó 5 puntos menos. Brasil sumó 2 puntos menos. Coincidentemente, ¿quién había sido segundo? Ecuador. Ecuador del Alma, sí señor. Y Paraguay había sido el cuarto. En este caso, el cuarto es Uruguay. Coincidentemente también en ese mundial... había entrado Sudáfrica. Había entrado... No, había estado Paraguay y después había clasificado por la repesca Uruguay. Pero te decía, hoy ha sido un proceso de clasificación muy tortuoso para Brasil. Fernando Diniz, después... Mano Menezes. No era Mano Menezes. No, Mano Menezes fue la otra eliminatoria. No, es Dorival Jr. Dorival Jr. Pero Dorival no, Jr. es el... pero Díaz reemplaza a alguien. Díaz no arranca. No, Diniz arranca, sí. Diniz arranca. Diniz era interino. Sí, pero el entrenador cae anterior. Bueno, cae Tite y después era... Espérate. Ahora te voy a buscar la secuencia de los entrenadores de la selección brasileña. Acá te la voy a dar. Vamos a ver qué. Me hiciste... Lo que pasa es que ahí hay un carrusel de unos que han dado 3, 4 vueltas por ahí. Ahora te digo, sí. Aquí está. List of Brazilian. Ramón Menezes dura hasta el 4 de julio de 2023. Que no es Mano Menezes. Que no es Mano Menezes. Correcto. Claro, pero este señor arranca la eliminatoria. Me parece que no había comenzado todavía. No, ya. La eliminatoria empieza en septiembre de 2023, si no me equivoco. Ah, no, espérate, ya sé por qué estamos confundidos. Acuérdate lo que hablamos el otro día, donde todo el rumor era que Carleto asumía después de la Copa América. Exacto. Por eso es que Diniz arranca la eliminatoria porque hay 2 fechas, no, hay 6 fechas antes de la Copa América. Sí, él dirige 6 partidos, 2 victorias, 1 empate, 3 derrotas. Claro. Dorival, exacto, que dirige la Copa América, tiene 2 derrotas solamente, pero le dan las gracias cuando ya se produce el desembarco de Carleto Ancelotti, que hoy sufre su primera derrota como seleccionador nacional. Los Ancelottis, primer partido en la altura, primera derrota. El hijo con Botafogo en Quito, el padre con también Brasil en La Paz. A ver, correcto. acá el... Bueno, te hablaba de las calificaciones de Brasil. Me decías que Brasil está con un punto de preocupación y yo te decía, escuchando Globo, era como que hay un poco más de tranquilidad. Primero por el elemento de la altitud del Alto y segundo porque está Ancelotti. Y Ancelotti ya habla portugués o habla un porto italiano español y bueno, es Ancelotti. Entonces hay fe que se va a poder revertir. Me parece que en la posición de centrodelantero, hoy apareció João Pedro, por ejemplo, pero hay algo un poquito más definido. Y Brasil siempre le faltan laterales, quizá le falten medios, le falta un 10. Mirá lo que estábamos diciendo de Brasil. Le faltan laterales y le falta un 10. Pero Vizca, es lo mismo que hablábamos el otro día. Cuando uno ve las potencias mundiales, para mí hay 2 excepciones que están hoy por encima del resto porque tienen por posición para elegir y con características distintas. Francia y Argentina, las 2 últimas campeones del mundo, las 2 últimas finalistas del mundo. ¿Por qué? Porque España tiene un gran presente, pero yo no sé si España el día que necesita una variante la tiene. Sí, bueno, de hecho ahora
está jugando con un equipo, o sea, faltan jugadores y sin embargo no se nota, pero A ver, Morata sigue en la selección. Morata sigue en la selección porque, bueno, no hay un 9 que despegue, eso es Bueno, verdad. por eso. Entonces España tiene una gran generación, pero todos del mismo corte. Te aparece jugando Jorge de Frutos, futbolista del Rayo Vallecano, eso es Luis de la Fuente. Por eso, sí, pero no tiene... Lenormand no está destacando en el Atlético de Madrid, pero lo pones a jugar al lado de Hausen. Claro. Es una dupla maravillosa. En el tema del lateral izquierdo no lo está convocando Alejandro Valde, pero lo tiene Cucurella. No está jugando el Balón de Oro y están jugando Subimendi y Mikel Merino. ¿Y de qué manera? Pero vuelvo al punto. Tiene mucha calidad, características similares. Y yo siento que Brasil tiene eso. Porque tú estás diciendo, le falta tal, le falta tal, le falta tal, pero le sobra un pocotón de tipos Vinicius, tipo Rodrigo, pero... No convocados en este caso también. No convocados en este caso, pero le sobran de esas características. Uh-huh. Y después Brasil tiene algo que lo hablamos el día de la eliminación. Brasil no está siendo capaz de competir en los días de alta presión. No. Brasil no está siendo capaz de competir en los días de alta presión al punto de que, fíjense dónde jugó Brasil eliminatoria. Brasil se alejó en los momentos de mayor presión de las grandes metrópolis. Jaime, termina en quinto lugar Brasil. Claro, pero se aleja de Sao Paulo, se aleja de Río, se aleja de Porto Alegre, se aleja de donde iba a sentir presión. Uh-huh. Y eso ha sido Brasil. No le pudo ganar. Años. No le pudo ganar a Uruguay. Penó para ganarle de local a Paraguay, que le había ganado en Asunción. Lo mismo que penó para ganarle a Ecuador. Penó para ganarle a la selección ecuatoriana. Y a la colombiana. Perdió con Argentina. En la cual se produce el único gol de Vinicius Junior en esta eliminatoria. Una pelota que iba afuera, pero que termina siendo desviada. O creo que iba medio adentro. Perdió con Argentina. Y perdió contra Argentina, exactamente. Los dos partidos. Entonces, yo te digo, la nota más alta se la doy a Ecuador. Le pongo un 9 a Ecuador. Sí, bueno, por ahí le pongo un 8,5 si pienso en su ataque. Pero le tengo que poner 10 al trabajo defensivo. No, yo creo que el tema con Ecuador es, en Ecuador hay demasiado ruido por el presente de la selección. Me parece que el presente es bastante fundamentado por cómo ha gestionado BKC muchas cosas, es decir... Pero ruido negativo me estás hablando. Totalmente. Interferencia, crítica. Sí, totalmente. Y eso me parece que aleja de la gran... O sea, le quita reflectores Quizá esta victoria contra Argentina le quite un ruido, le aleje el ruido. No, Vizca, porque el ruido no tiene que ver con el funcionamiento del equipo. El ruido tiene que ver con que... acuérdate que de repente BKC ha convocado... Eso sí. Muchos jugadores suplentes ha sacado en sus jugadores clubes. De la manga. Hace debutar jugadores que son suplentes en las juveniles de los equipos, pero claro, la siguiente convocatoria ya no lo convoca. Entonces, ¿por qué? Porque si tú me dices, no, él descubrió a un chico que era suplente en la sub-20 de un equipo y realmente él piensa que es un crack y lo hizo debutar y le confió el partido. No hay un caso como el de Alfaro con Kevin Rodríguez. Claro, pero espérate. Ok, está bien, perfecto, esa es tu convicción. Pero agarraste a un chico que no juega en primera, lo hiciste debutar en la selección y la siguiente convocatoria no lo convocas. O sea, te estás haciendo en los que tienes, en el chico también, porque al chico le estás haciendo un daño. Pero mayormente, ¿qué fueron? Posiciones de ataque, ¿no? Extremos. Pero en un momento te faltó plata. No plata de cash, sino que te faltaba Gonzalo. ¿Qué pasa? El tema de Ener. ¿Qué pasa cuando no está? Llegó, aparece, chico, no tiene gol todavía. Si el chico es tan bueno, convócalo. Pero tú lo llevas como sparring, lo llevas como invitado. Sí. Que esté ahí, que vaya y que no vaya al banco siquiera, pero que esté y que participe. No manosees. Te faltan extremos. Este chico lo ves muy bien, convócalo. Pero no lo convocas. Lo llevas como sparring y después dices, no, que es tan bueno que voy a mandar al que viene del Venecia, lo voy a mandar a la tribuna. Entonces todo eso genera ruido. Bueno, ahora después, Jaime, y después se mete un... Hay 3 partidos para probar que son buenos, ¿no? ¿Estados Unidos?
Canadá y México, o México y Canadá. Estás dando noticias, yo no sabía eso. Sí, sí. ¿Pero ¿y con quién juega Ecuador en octubre? Estados Unidos es uno, en Austin. Estados Unidos en Austin. ¿Sí? 4 días después va a jugar en Guadalajara contra la selección mexicana. ¿Y el de Canadá cuándo es? En noviembre. ¿En dónde? Creo que en esa ventana hay solamente un partido planificado, al menos por ahora. No sé si falta un segundo partido. Debería faltar un segundo partido porque hay ventana ahí abierta. Es el primer partido contra Canadá, exacto. Y después, por ahí. Entonces, claro, el tema está en los traslados, pero Ecuador por ahí te puede jugar en New Jersey. El tema es conseguir un rival, porque va a jugar en Toronto para el segundo partido. Claro. Pero bueno, eso es lo que me parece que ha generado demasiado ruido alrededor de Ecuador y que le ha quitado reflectores a lo que es una gran clasificación de un gran grupo de jugadores de una muy buena generación y que ellos son los protagonistas. Quiero tus calificaciones, entonces. ¿Qué le ponemos a Argentina? Yo Argentina... A ver, te hago una pregunta antes y no te quiero gambetear, solo te hago la pregunta. A ver, bueno. ¿Es la Copa América parte de la evaluación? Porque claro, la eliminatoria comienza antes de la Copa América. Es una mezcla de sensaciones, de lo que ha pasado, de lo que ha sucedido en estos 4 años, sabiendo que hay 2 puntos muy importantes, la Copa América y la clasificación al Mundial. A ver, vamos a hacer una cosa. Que no nos pase como en 2001, que Colombia gana la Copa América, pero después no va al Mundial. Lo voy a hacer de esta forma. Voy a hablar del ciclo Scaloni, del ciclo Becasese, del ciclo Alfaro. ¿Ok? Creo que esos 3, de 8 para arriba, digamos 9 para no ponerle puntaje ideal. ¿Ok? Ciclo Scaloni, ciclo Becasese, ciclo Alfaro. Bielsa yo creo que un 6. Creo que nunca logró recuperar las sensaciones del arranque. Sin que sea malo. Es decir, creo que gran parte de la crítica o del descontento con Bielsa es por lo bien que pintaba más que por lo mal que ha terminado. Porque no ha terminado mal, lo que pasa es que no terminó como pintaba al principio. Claro. Sí, el hecho de que tenga la misma cantidad de puntos que Paraguay, que había arrancado tan mal, te indica que hubo una nivelación un poco más hacia abajo. Igual 28 puntos te diría que no es nada. La zona competitiva para ese punto medio de la tabla. Con 28 ahora te quedabas afuera del Mundial porque eras sexto. Claro, o sea, pero esa zona se volvió hipercompetitiva y ahí es donde me parece que aparece la nota alta de Paraguay. Correcto. Y por eso es que era tan barato el repechaje. Porque el repechaje ha sido con 20. Sí. O sea, promedio de 1.1. Sí. Promedio de 1.1 por partido es lo que le da Bolivia al repechaje. No sé si los 20 puntos serán la cifra más alta de Bolivia en una eliminación de todos contra todos. No, creo que la pasada sacó 20 también con Farías. Ahora te digo. La pasada fue la mejor. En 2002 sacó 18. Ahora te voy a decir en el 98. A ver, pero déjame terminar con las calificaciones. Sí, yo voy buscando el dato. Ciclo Lorenzo, para mí es 7-8. Para mí es un pasito atrás de los 3 mencionados como los mejores. Yo te diría que es un 7, porque no puedes desmerecer la Copa América que estuvo en el medio, donde fue finalista, donde llevó a Argentina a alargue, y donde creo que hay una responsabilidad compartida en la cantidad de puntos que Colombia deje escapar. Porque, como lo decías, Colombia estuvo en posición para sumar en Montevideo, en posición para sumar en Buenos Aires, en posición para sumar en Brasil. Sí. Tiene un mérito estar en posición, pero también tiene una crítica no haber logrado sumar en ninguno de los 3. Sobre todo por cómo se le escapa al final. Pero yo creo que Lorenzo es 7. Entonces, dicho esto, 9 para Becasese, Scaloni y Alfaro, 7 para Lorenzo, 6 para Bielsa,
Y lo de Brasil es un 5. Al que le caiga, es un 5. Bien. Sí. Me parece que estoy. Sí, lo de Brasil, ya, siendo que no es mejor que lo que hizo en aquel accidentado proceso. O sea, Brasil aguantó con la red, le aguantó la red de contención. Vizca, Brasil, todos los puntos de Brasil se resumen en sus individualidades. Sí. Bueno, te digo que es la mayor cosecha de Bolivia en el todos contra todos. Tengo que ver las eliminatorias donde Brasil no participó. ¿Cuánto sacó en 98? No, en 14. En 2006 participan... Brasil, no. sí. Entonces es 98. Claro, no, Brasil no participa en 98. Ahora te digo. Pero esta 20 puntos no había sumado nunca. El tema es que hay que ver eso. Lo que hizo, a ver, 98, Bolivia sumó 17 puntos con 16 partidos. Y te digo más, estuvo invicto como local. Le ganó 6-1 a Venezuela, le ganó 1-0 a Uruguay, le ganó 2-0 a Ecuador, 0-0 con Perú, 1-1 con Chile, 2-2 con Colombia, 0-0 con Paraguay y 2-1 frente a Argentina. Pero solamente rescató un punto fuera, que fue frente a Venezuela, que había sido última, sumando 3 puntos. Claro. O sea, como local me parece que es más consistente esa de Venezuela, de Bolivia, perdón. Y bueno, y y después las calificaciones de los eliminados me parece que caen por su propio Correcto. peso. Entonces no me dijiste la nota de Bolivia. No, Bolivia tienes que ponerle en base a lo que tiene y lo que produjo. Yo que Bolivia está en un 7. Y yo creo que sí también. Bolivia está en un 7. Bolivia está en un 7. Se saca, claro, puede ser un 7 que no le alcance para ir al Mundial, pero se sacan de la manga la clasificación en el momento del último cambio de entrenador y en el momento del cambio de Claro, lo que pasa es que lo del Mundial, o sea, lo del Mundial todavía falta mucho, Vizca. Falta. Pero la realidad es que, fíjate lo que te voy a decir. Bolivia, nosotros lo tenemos visto en nuestro contexto, ¿verdad? Sí. Y entendemos que está por detrás de los que han ido al Mundial. Uh-huh. Y que en ese contexto a Bolivia le ha costado mucho competir. Pero, ¿cómo va a operar Bolivia ante un equipo débil de Asia? Por ahí opera mucho mejor que lo que puede operar ante... Pero si nos medimos... ¿Cuándo fue el último partido que ganó Bolivia en una Copa América, Jaime? Pero es que es entre nosotros mismos. Está bien, pero terminás jugando. Si Bolivia se aferra al peso de la localía para llegar hasta aquí, ahora, ¿a qué se va a aferrar para clasificar al Mundial? Voy a buscar una cosa. Espérate, no, lo voy a buscar en el teléfono porque me muevo toda la cámara cuando lo busco. Pues tengo la computadora con donde te ponen el café. Quiero buscar el último partido de Bolivia ante un equipo no sudamericano. A ver si te puedo ayudar. El último partido de Bolivia ante equipos... Aquí está, mira, desde el 2020. Uh-huh. Ojo, no sé lo que voy a encontrar. Estoy ahí... pura curiosidad. Bolivia. El último partido de Bolivia ante... Bueno, Panamá en Copa América. Ok, perfecto. Pero vamos a buscar Bolivia ante... Fíjate, le ganó en marzo del 2024 a Andorra. 1-0.
Ajá. En marzo de 2024, bueno, Andorra, perdón, no creo que es un gran ejemplo No. para ver su rendimiento. Perdió 3-2 con Argelia, marzo de 2024. Perdió con Panamá en el 2023. Sí. Le ganó a Arabia Saudita en Jeddah. Ujú. Entonces, ahí estás viendo un poco el nivel de equipo con el que se podría enfrentar. Perdió con Uzbekistán 1-0, es decir, ha competido los partidos Bolivia. Acá lo tengo, sí. Senegal 2-0. Le ganó a Trinidad y Tobago en el 2022. Le ganó en 2001 a El Salvador. Salvador en Trinidad y Tobago 5-0 en Sucre. Sí. Fue en Sucre ese. En Orleans, antes del Mundial, perdió contra Senegal. Perdió contra Uzbekistán en Jeddah. Le ganó en marzo de 2023 2-1, lo que decías, Arabia Saudí. Esa quizás sea la victoria más importante de Bolivia. Sí, pero sobre todo que inclusive las derrotas son cortas. Bueno, tu teoría es que Bolivia va a luchar. Sí. Bien. Creo que a Bolivia lo que menos le convendría es cruzarse con alguno de la CONCACAF. Porque me parece que Bolivia llega a ese repechaje acostumbrado a partidos más exigentes. Viendo aún el nivel que estamos viendo de equipos de la CONCACAF. A ver, lo que pasa es que el de CONCACAF, o sea, es muy posible que sea Panamá o Costa Rica el que caiga de CONCACAF, porque está en el mismo grupo. Por ahora Panamá está tercera, sí. No, perdón, no, Honduras o Costa Rica. Panamá está en el otro grupo. Sí. Puede ser Panamá. Ahora Costa Rica es primera de grupo. Ahora Costa Rica es primera de grupo. ¿Ya acabó el siguiente partido? Sí. Sí, ahora tenemos primero de grupo a Surinam, a Jamaica y a Costa Rica, clasificándose al Mundial. Claro. Ahora, pero faltan 4 partidos. Sí, señor. Bueno, falta bastante, Vizca. La verdad que estamos, me parece, dijimos no vamos a hacer futurología y el último tramo terminamos cayendo. Pero bueno, ya hemos superado la hora de programa, así que vamos a cerrarlo. Le agradecemos a la gente que ha acompañado, aguantado con nosotros hasta aquí en el episodio. Gracias por los mensajes, gracias a aquellos que se han suscrito, o si no, a los que han llegado vía algoritmo o sugerencia de la plataforma que sea. Así que agradecemos mucho ese apoyo que ustedes nos dan y en este final del recorrido de Conmebol, pero vamos a ver si en las próximas jornadas también podemos ofrecer un pantallazo de cómo se va dando la clasificación en otras latitudes o si esperamos para tenerlo todo definido de cara al sorteo en Washington en el mes de diciembre. Históricamente mi torneo favorito siempre ha sido la eliminatoria. Es más, yo siempre he dicho que inclusive he disfrutado la eliminatoria más que el Mundial, más que las Champions. Pero esta de aquí, no sé si es por la pobre cobertura que tiene en Estados Unidos y lo mucho que cuesta sentirla de cerca. No sé si porque más allá de que ha terminado hoy, como que siempre estuvo claro que quiénes iban a ir y si Colombia ahí se demoró un poquito en asegurar el cupo, pero creo que nadie dudó que Colombia iba a ir, el resto todos se encaminaron. No sé, la he sentido distinta. No sé si te ha generado la misma sensación a ti. Creo que por la red que había, pero en el fondo sí se decantó todo bastante pronto y creo que nos produce 2 historias muy bonitas. Creo que todos pensábamos que de los que clasificaron íbamos a ver, no sé, a Uruguay, sobre todo por el comienzo que había tenido, que íbamos a ver obviamente a Brasil, que íbamos a ver a Ecuador, eso ya estaba claro, a Argentina, a Colombia, sobre todo la Colombia que había llegado a la Copa y había salido de la Copa América con una imagen casi de campeón, pero creo que hay un punto de revelación bastante alto de Paraguay, hay un punto de sublevación de Bolivia. Bolivia se subleva a esa pesadumbre que la tenía condenada a no poder llegar a nada y bueno, se produce ese retroceso, ese hundimiento todavía más pronunciado
de seleccionados como Perú o como Chile que no lograron asomarse. ¿Por qué? Porque les ha costado mucho el recambio. Y me dirás, ¿le ha costado menos el recambio a Paraguay? ¿Le ha costado menos el recambio a Bolivia? Y parece que sí. A la vista de todo esto han dado, creo que, golpes de timón certeros a partir de la elección del conductor y de las decisiones que ese conductor ha tomado, esos conductores, como para poder brindarle después a Paraguay, después de las ausencias en 2014, 2018 y 2022, y a Bolivia este hilo de fe y de esperanza de poder volver a una Copa del Mundo tras la ausencia en 98, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022. 8 mundiales de frustración para Bolivia, ahora con este punto de fe. Escuchaba Bolivia, decía, qué injusto que es, ¿no? Es justo cuando Marcelo Moreno deja la selección. Un hombre que ha luchado tantas eliminatorias, que fue goleador en una eliminatoria. Es un poco lo que le pasó a Pizarro, ¿verdad? Cuando finalmente Perú se mete en el repechaje, es ese hombre que había sido el emblema, digamos... En esos años. Claro, exacto. Es más, hay una final, fíjate lo que la conexión que acabo de hacer, Vizca. Hay una final de Europa League que Marcelo Moreno le gana a Pizarro. Con el Shakhtar contra el Bremen, sí señor. En el 2009, sí. Se me vino un flashback. Don Eduardo, un placer como siempre. Le deseo muy buen viaje, que sigan esos éxitos. Va, partido a partido. Usted sabe cómo somos nosotros, partido a partido. Misma camiseta, mismo zapato, no cambia. No cambiamos. Así que ahí vamos. Un placer como siempre, don Eduardo. Este ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito y será hasta la próxima. Hola, soy Juan Ballesteros y es un placer ser parte de Red de Fútbol. Si te gustaron nuestros contenidos, dale like, suscríbete y activa las notificaciones.